Buenos días, mi nombre es César Bolívar y le doy la bienvenida a la presentación de Geographics Serie 101 de PRISM, nuestra herramienta de petrofísica. Los presentadores del día de hoy serán Carlos Yáñez, que es el líder del grupo de soporte, y René Faría, que es uno de los técnicos de soporte del MKR. Como dije anteriormente, mi nombre es César Bolívar, soy el vicepresidente de ventas para América Latina. Tengo más de 25 años trabajando en la industria. Y antes de iniciar la presentación del día de hoy, quisiera darle unas recomendaciones de ética con respecto a la presentación. Para minimizar toda distorsión que puedan tener el día de hoy, se van a poner en silencio todos los micrófonos, ¿okay? Para evitar la retroalimentación de sonido con respecto a la presentación. También le agradecemos que cualquier pregunta que tengan la hagan a través del chat. Okay. Nosotros vamos a tener dos partes en la presentación del día de hoy. En la primera parte y la segunda parte se va a abrir el micrófono para poder responder cualquier pregunta, unas dos, tres preguntas que puedan tener en ese momento, y pasaremos a la siguiente sesión, y al final de la presentación del día de hoy, ¿no? Entonces abriremos de nuevo el micrófono para que puedan hacer. Entonces, en estos momentos lo dejo en manos de Carlos Yáñez, que se encargará de la presentación y la introducción de René Faría. Carlos. Muchísimas gracias, César, por esta introducción y por la introducción. Como dijo César, mi nombre es Carlos Yáñez y soy el líder de soporte para Estados Unidos y América Latina en MKR Geographics. Soy ingeniero geólogo de la Universidad de los Andes y con maestría en hidrología y sensores remotos de la Universidad de Oklahoma. Hoy en día estará también con nosotros René Faría, que es parte del grupo de soporte técnico aquí en Houston, también ingeniero geólogo de la Universidad de los Andes, con más de 10 años de experiencia en geología de producción y geosteering en diferentes partes del mundo. Ok, la agenda de hoy vamos a reanalizar análisis petrofísicos básicos, porque esta presentación es de PRISM básico, aprender a utilizar PRISM utilizando datos reales del campo Stratum al sur de Texas en Estados Unidos. La primera parte, que voy a hablar yo, va a ser de importación de datos a PRISM, creación de plantillas, manipulación de datos y toda la parte de cuándo o cómo se puede comenzar a trabajar en PRISM. La segunda parte, que va a estar encargado por René, va a ser después que se hacen con esos datos cuando están cargados, hacer un análisis petrofísico y al final cómo presionar los pasos. Después vamos a tener los siguientes próximos pasos y al final la conclusión. Rápidamente, flujo del trabajo, vamos a hablar un poquito qué es PRISM, importación de registros eléctricos, crear y guardar plantillas, importación de imágenes, importar información de núcleos, perforaciones y ISTS, y como dijo César, una pequeña sección de preguntas. De igual manera, ustedes pueden ir haciendo preguntas en la casilla de que dice preguntas, question, pueden ir escribiendo las preguntas ahí y les podríamos ir respondiendo a medida que va avanzando el webinar. En la segunda parte, René va a hablar sobre cómo funcionar y empalmar curvas, normalización de curvas con dos diferentes métodos, cálculos de porosidad y saturación de agua, generación de PaySum, zonas de interés y al final cómo utilizar esta data para creada en PRISM en otros módulos. Vamos a hablar entonces de la demostración, vamos a minimizar eso aquí. Y para el día de hoy estamos utilizando Geographics 2015, que es la última versión de Geographics que salió al mercado y ya está disponible para ser bajada e instalada para todos los usuarios. La información del Stratum o los datos que estamos utilizando hoy vienen también precargados dentro de Geographics. Si ustedes se van a tutoriales, esta data la pueden conseguir ahí y pueden utilizarla. Es manera gratuita y es de libre acceso para cualquier persona. Ok, vamos entonces ahora a enfocarnos a PRISM. PRISM es el módulo de interpretación petrofísica que está dentro de Geographics, Discovery Geographics, y se abre utilizando este simbolito que parece el disco de Pink Floyd, y le damos clic y podemos abrir PRISM. ¿Qué tenemos aquí en PRISM? Al comenzar PRISM todo va a estar completamente en blanco y tenemos el primer paso sería cargar los datos de pozo. ¿Cómo cargamos datos de pozo? Los datos de pozo se pueden cargar directamente a WellBase utilizando el archivo ASCII 2, 3 o 4 o el archivo Excel como normalmente lo sabemos hacer. Después de cargar los pozos dentro de PRISM,
nuestro primer paso sería importar curvas. Nosotros tenemos una serie de curvas, archivos SLAS o LBS, que son los más genéricos, y los podemos importar dentro de Prism. ¿Cómo importamos? Nos vamos a import LS, le damos import y seleccionamos las curvas que tenemos. En este caso nosotros vamos a seleccionar todos estos registros, seleccionamos hasta el registro 16 para esta demostración y le decimos import ls file. Hay que hacer una acotación que tenemos también esta herramienta que tenemos el tree o el path well ID. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Supongamos que tenemos pozos con diferentes extensión de well ID, que tenemos pozos con well ID de 14, 16 o 8, etc. El usuario puede venir aquí, seleccionar esta herramienta y bajar el número del well ID que se quiere importar. Después que tenemos los datos seleccionados, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros le damos Import All Files y me va a abrir la ventana de importación de datos. Tenemos 3 métodos de importación de datos. En esta ventana tenemos el automático, que nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada. El wizard interno de Prism va a traer la data dentro de Prism. Tenemos el Run Import Wizard, que es el que va a permitir traer cierta información, podemos modificar los datos, etcétera, te da más libertad. Y el Manual Mode, que te da muchísima más libertad, pero es más engorroso, ya que tendrías que hacer pozo por pozo. Este es recomendable si se va a importar un pozo, 2 pozos, 3 pozos, una cantidad muy pequeña, para modificar los datos que tenemos adentro. Después nosotros le damos Finish y él me va a traer todos los pozos, me los va a importar a Prism. Al final, él me va a abrir esta ventana que tenemos aquí, que es el Curve Data Manager. ¿Qué quiere decir esto? Me va a indicar que hay, por ejemplo, curvas que no están asociadas a ningún pozo. Entonces, ¿cómo asociamos esas curvas? Sencillamente le decimos, esta me dice que es el pozo 16, buscamos el pozo 16 en nuestra lista y le decimos asociar curvas y él me va a traer esa información dentro de mis curvas. También hay otra manera de importar, que sería importar registros digitales en Prism. Hay muchas compañías ahorita que están trayendo registros digitales y el modo de importación del registro digital es exactamente el mismo. Es un LBS file o un LBS y le decimos importar y el proceso es exactamente igual. Algunas veces nosotros tenemos datos de curvas que no nos entregan en un archivo ASCII. Son archivos X, conseguimos esta información y me lo informaron en un archivo ASCII. GeoGraphics también puede importar curvas en archivos ASCII. No es nadamente limitados a LS file. Decimos en ASCII, le decimos ASCII import, buscamos nuestra información del archivo de ASCII. Vamos a poner todos los archivos, buscamos y seleccionamos el pozo que nosotros necesitamos importar como un archivo ASCII. Perdón, aquí me fui, no era, este es un archivo ASCII 4. Para importar archivo ASCII 4 vamos a import, le decimos all base, le decimos ASCII for import, le decimos el próximo y buscamos cuál o dónde está el archivo ASCII 4. Los archivos ASCII 4 de GeoGraphics tienen toda la información de pozos, tienen el encabezado, producción, etcétera, más la información de curva. Es decir, que si ustedes exportan archivos ASCII 4 de GeoGraphics, van a importar toda la información del pozo más las curvas que tengan cargado. Le decimos importar. Normalmente nosotros recomendamos no utilizar el Perform Bulk Update. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo la cantidad de pozos, si son muchísimos pozos, el proceso puede ser un poco lento. Y no es debido al software, sino es una relación con hardware. Hemos tenido casos, un cliente que importó más de 1 millón de pozos en un proyecto de Canadá, utilizó el Perform Bulk y funcionó perfecto porque él tenía una computadora súper poderosa. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso? Vamos a ir a Define Settings y aquí en Define Settings funciona no solamente para curvas de Prism, funciona para cualquier dato que ustedes quieran importar a GeoGraphics. Tiene la lista de toda la información que ustedes quieren traer de ese ASCII 4. Si selecciono todo, me va a traer toda la información que está dentro. Pero en este caso, lo único que quiero es importar los datos de curva, el curva dataset. Y le digo importar, ok, y él me va a importar esos datos. Si le digo next, me va a preguntar si quiero algún producto alias, al final si las extensiones y toda esa información dentro de GeoGraphics y me la va a importar. Después le digo ok.
y me voy a importar todos esos datos de curvas dentro de Geographic. Si queremos nosotros corroborar qué información de curvas tenemos importada hasta los momentos, nos podemos ir a Tools, Data Manager, y nos vamos a Curve Data Manager, y le decimos muéstrame todas las curvas, y mostrar todos los pozos que tengan curvas y toda la información relacionada a las curvas dentro de Geographic. Ok, ya tenemos importado LS File, tenemos registros digitales, vamos a importar ahora fue un ASCII 4 y ahora vamos a importar un ASCII genérico. El ASCII genérico, nos podemos venir aquí en Prism, decimos importar, de nuevo nos vamos a ASCII y seleccionamos el pozo que queremos un ASCII genérico. El pozo 18, le decimos abrir y vamos a tener esta información. ¿Qué le tenemos que hacer primero? Le agregamos el número del pozo, X cual sea, el nombre del pozo, le podemos poner pozo y el número del pozo sería 1. El siguiente paso sería seleccionar la primera fila de mi ASCII file. El ASCII file es limitado, un texto limitado y se trae aquí directamente. Y lo que tendríamos que hacer después es sencillamente identificar cada una de las columnas que tenemos aquí con los títulos, con las cajas que tenemos aquí. En este caso es profundidad, le tenemos pie. En este sería un registro de porosidad de neutrón, no está en la lista, pero tú los puedes escribir. Ponemos NPSS, que están en BB, en volúmenes, después le damos ILD y así sucesivamente importamos los datos. Después que le agregamos toda la información de todas las columnas, machamos peras con peras, le podemos decir, ok, si queremos un valor null, le podemos agregar el valor de null que nosotros querramos que aparezca, o sencillamente lo dejamos así y le ponemos importación. Muy bien, importamos todo esto. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí y mostrar una información extra que me gusta siempre mostrarle a los usuarios de Prism. Hay dos páginas y ustedes son gratuitas. Esta que se llama, que es el Cranes Petrophysical Handbook, es una página súper buena para la información petrofísica. De esto no tiene solamente ecuaciones, tiene guías para personas que son nuevas en petrofísica. Tiene muchísima información esta página que ayuda a la gente a entender más petrofísica. Tiene mnemónicos, tiene nombres de curvas, tienen X cantidad. Si se dan cuenta, es una super página. Es gratuita y la pueden ustedes buscar en esta dirección. La siguiente información que me gusta siempre decirle es sobre la Sociedad Canadiense de Well Logging. Esta sociedad canadiense tiene una herramienta para verificar los archivos LAS. Esta herramienta es gratuita, le das aquí en LAS, te baja la herramienta y la herramienta LAS es algo más similar como esta. Vamos a abrirla aquí rápidamente, esto es un paréntesis que créanme que lo van a agradecer. Y esta herramienta me ayuda a verificar los LAS. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay errores importando LAS dentro de Prism que no se pueden ver, que me está tirando un error, que no sé por qué no se trae, y eso es porque el LAS no está bueno. Entonces tú instalas esta herramienta, vamos a abrir este archivo LAS, por ejemplo, y me va a decir que hay errores en el mnemónico de esta zona, hay error aquí, hay error acá, y yo puedo regresarme a abrir mi archivo LAS y buscar la línea 5 y corregir el error manualmente. Si tenemos un LAS que, por ejemplo, toda la información está perfecta, podemos mostrarlo y cuando el LAS está perfecto, ya va. Hay uno de estos que cuando la información está perfecta, te daría todo en color verde. Entonces tomen en cuenta este software que es gratuito, lo pueden bajar y se los recomiendo para utilizar para análisis de archivos LAS. Lo único malo, por ser gratuito, es que puedes hacer una curva al mismo tiempo, pero es mejor una curva que no tener nada. Ok, volvamos entonces a lo que es Prism, a lo que nos interesa, y vamos a empezar a trabajar con Prism. Todas las curvas las cargamos, tenemos los pozos, tenemos la información está toda perfecta. Ahora vamos a ir a Prism, Project e Interpretation Sets. ¿Qué me quiere decir esta interpretación? Los sets de interpretación son información que yo puedo crear previamente o en el proceso que yo voy trabajando con Prism para poner data. En este caso, Prism viene con uno que es precreado, que es el preset de Archie, y tú puedes crear datos. Vamos a abrir un pozo, X pozo, para que ustedes vean este precreado. Y son archivos precreados o información precreada de cómo
podemos poner el dataset de la curva, cómo podemos poner información que nosotros querramos, que hacer diferentes análisis, ya que en Prism, por ser un modelo de petrofísico, tú puedes hacer diferentes análisis de curvas y tener diferentes modelos creados y guardados dentro de Prism y aplicar estas plantillas de manera, no ser una plantilla, ser una interpretación de manera global y más rápida. Entonces, esto es lo que me ayuda a utilizar este Project Interpretation. Tenemos ustedes al momento que puedan crearlo, como dije, pueden agregar cualquier tipo de interpretación. Otra herramienta que ustedes necesitan es en Project Default Settings, y aquí van a poder agregar lo que se llaman alias o unir diferentes curvas que te tengan en Prism. Supongamos, vamos a agregar un alias aquí, le ponemos una nueva curva, no sé, un VA, le damos la unidad que nosotros querramos para esa curva, X, y en este caso nosotros podemos unir esta curva que sea alias con otras curvas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo seleccione este nombre de set de curvas dentro de Prism, él va a buscar por este otro set de curvas que sean similares o que tengan características similares a este set de curvas. Lo que me hace salvar tiempo y dolores de cabeza buscando información. Yo tengo un resistividad D y tiene toda esta información dentro de resistividad D. Si yo cargo otra curva y lo quiero agregar a este alias, sencillamente lo que venimos es seleccionamos en la caja donde dice alias, le ponemos una curva y tipeamos la curva que nosotros querramos. Esa es la manera más rápida de ir agregar un alias dentro de nuestras curvas dentro de Prism. Cuando terminamos de hacer el alias, nada más decimos condense alias curve y él me va a correr con una herramienta que me va a ayudar y a unir todas las curvas de alias que tenemos dentro de GeoGraphic. Ok, ya diciendo esto de las curvas y los alias, vamos entonces a empezar a trabajar con GeoGraphic. Nosotros tenemos aquí los pozos. Nosotros podemos abrir los pozos dentro de Prism. Ustedes pueden buscar los pozos si tienen un proyecto con muchos pozos. Ustedes pueden abrir la herramienta de búsqueda y buscar por el ID, el TD, cualquier información del pozo. Si tienen filtros, ustedes pueden agregar un filtro y esto ayuda también a ahorrar tiempo. Supongamos que ustedes nada más quieren ver los pozos que tengan SP. Usted se va a la Query Builder, que es la herramienta para crear filtros aquí. Generamos un filtro para ver pozos nada más con curvas SP, guardamos el filtro, venimos aquí a Prism, le decimos seleccionar el filtro y él va a mostrar solamente esos pozos. No va a mostrar los 200 pozos de la base de datos, me va a mostrar los 5 pozos que yo quiero ver. Lo que me ahorra tiempo en la búsqueda y en el análisis de mi petrofísica. Ok, para seleccionar pozos, nada más les puedes dar Open Well y aquí tenemos el pozo número 1. ¿Qué tenemos aquí en nuestra plantilla? Él me va a mostrar las curvas que están cargadas para este modelo. Tenemos el registro de profundidad, que está aquí. Tenemos diferentes tracks que se pueden agregar o quitar dentro de Prism y toda la información de curva. Si queremos nosotros modificar toda esta información, es bastante sencillo. Vamos a hacer un ejercicio rápido para hacer un log de curvas. Vamos a ver esta plantilla, Open Template. Ya les voy a mostrar lo que nosotros queremos hacer. Donde tenemos el log, little log curve, agregamos y removemos el curso de litología. Ya les voy a explicar cómo lo podemos hacer. Dentro de Prism, cuando ustedes tengan sus curvas cargadas básicas, le pueden dar doble clic y se les va a abrir ventana de log property. La primera es del track de depth, que sería que está aquí en el medio. Ustedes pueden desplegar si quieren en MD, en TBD, TBT, TST, etcétera, y pueden jugar con la extensión del ancho de este track. Después tenemos los otros tracks, que son todas estas cajas que están aquí. Si queremos agregar un track nuevo, podemos decir ejercicio lito curva, lo único que tenemos que ir es decir agregar más, seleccionamos nuestra lista que queremos mostrar, es lito curva, y después de ahí hay que hacer es jugar con los valores. Le damos clic en donde dice atributo, y aquí seleccionamos qué curva de la base de datos de curvas que tenemos queremos desplegar. Le decimos que queremos un SP que sea mayor
mayor y menor igual, la constante, qué tipo de litología queremos mostrar, y le decimos el boundary o realmente la frontera para que se muestre este litolog. Decimos OK, y aquí tenemos el registro del litolog para que me muestre todas las características dentro de PRISM. Si queremos ver todo el registro en una sola vista en la ventana, le damos el símbolo este y él me va a mostrar, me hace una compresión de todo el registro. Si le expandimos, y él me va a mostrar todo el registro de nuevo. Esta de strike o todos estos listos curvas se van a aplicar para todos los pozos que tenga dentro de mi proyecto en PRISM. Si queremos guardar esta plantilla para no volverla a utilizar después o para utilizarla, y eso lo vamos a mostrar al final, en una sección geológica, le venimos a archivos, le decimos Save Templates As y le ponemos el nombre de la plantilla que nosotros queremos guardar. Muy bien, se preguntará ustedes, ok, ¿qué pasa si yo tengo una imagen de un núcleo o tenemos un registro digitalizado? ¿Cómo podemos mostrarlo? Perfectamente, por cuestiones de tiempo, voy a abrir otra plantilla que ya está hecha y voy a buscar esta que se llama el Multicore. Tenemos en nuestra ventana de plantillas, lo que hacemos es seleccionar la plantilla que tenemos, se la agregamos, removemos la anterior y le decimos importar. Esta plantilla de Multicore se puede importar muy fácilmente. ¿Cómo se importa? Ustedes ven esta imagen que tenemos aquí. Seleccionamos el post, le decimos vamos a abrir en Death Registration, y en Death Registration es la herramienta que está dentro de Geographic que me permite registrar imágenes. Si tenemos una imagen rasterizada, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Seleccionamos las imágenes, le decimos de dónde a dónde nosotros queremos hacer la rectificación de imagen, le decimos desde el tope a la base, le damos la profundidad, cuál va a ser el tope, el nombre del log, etcétera, y traemos esa imagen de Death Registration a Prism. ¿Cómo se hace esto? Nosotros, sencillamente, como yo les expliqué, nosotros creamos un track, en este caso sería un track de imagen. Tú le das otra vez aquí en agregar, seleccionas el track de imagen, él me va a crear un track de imagen, y para traer la información le damos a atributos, les buscamos la lista de las imágenes que nosotros traemos y nos las traemos a la lista de las imágenes que queremos seleccionar para poderlas mostrar en Prism. Aquí tenemos nuestra imagen del núcleo. Si queremos agregar un texto, se puede agregar el texto. Y esta imagen me corresponde a las lutitas que tenemos aquí en esta profundidad, en las imágenes de las lutitas que tenemos a esta profundidad. Si queremos traer un template digitalizado o tenemos un registro digitalizado, lo podemos hacer exactamente de la misma manera. Vamos a buscar, ya como dije, por efectos de tiempo, buscamos donde está mi imagen digitalizado, lo agregamos, eliminamos el otro para que no haya problemas dentro del software, que no se vuelva loco, y buscamos el plantilla del template digitalizado. En este caso sería el pozo 14 y aquí tenemos nuestra plantilla digitalizado. ¿Cómo hicimos esto? Exactamente igual. Nos fuimos seleccionamos el pozo, seleccionamos en Death Registration y digitalizamos la imagen de esa plantilla aquí en Death Registration. Todo eso tiene que ser en Death Registration para que la imagen se digitalice en las profundidades que sean y se puedan abrir dentro de Prism o alguno de los otros módulos dentro de Geographic. Si se quiere mover la imagen, se puede mover de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, etcétera, para poderla modificar o ver de otra forma dentro de Prism. Finalmente, vamos a mostrar cómo podemos extraer datos de perforación, de núcleos, DST dentro de Prism. Ahora vamos a irnos al pozo número 1. Seleccionamos el pozo número 1. Vamos a abrir el template que ya está prehecho para no perder mucho tiempo en este template. Cómo hacerlo y les voy a mostrar cómo hacerlo. La demostración. Nosotros agregamos, tenemos la perforación de DST y toda esta información, y para agregar esta información dentro de Prism, si ustedes ven aquí abajo los datos de perforación DST, ¿de dónde va a salir esta información? Esta información sale desde
Well-based. Nosotros tenemos datos DST, datos de completación, datos de importación de pozos. Se pueden traer toda esa información que está aquí adentro de Well-based. Toda esa información que fue cargada en Well-based, como nos damos cuenta aquí, se puede mostrar dentro de Prism. ¿Cómo la mostramos? De nuevo, recuerden, doble clic si quieren, o si van a estas funciones que están aquí, doble clic es mucho más rápido para mí, nos vamos para Data Posting y empezamos a agregar información. El primero es el track, a dónde se va a corresponde o dónde lo vamos a colocar, y después sería la información que nosotros hemos cargado dentro de Well-based a Prism. Lo único que hacemos es seleccionar la imagen y le decimos agregar la imagen. Las imágenes rasterizadas se pueden agregar a Prism exactamente de la misma manera. Vamos a hacerlo rápido. No tengo para este proyecto imágenes rasterizadas. Igualito les puedo mandar al final de la presentación les voy a mandar el flujo de trabajo cómo hacerlo, pero tú lo haces igualito por Desk Registration. Vemos en Desk Registration, lo que haces tú es agregar el nombre del pozo y buscas tu imagen rasterizada que las tengas aquí y él te va a aparecer la imagen rasterizada como apareció la imagen de núcleo que yo les acabo de mostrar. Esa imagen de núcleo sería, imagínate el registro en papel que fue escaneado y tú lo que haces es lo mismo, agregar punto, punto, agregar de dónde es el tope, a dónde va a terminar en la base y después traerlo a Prism y decirle tráeme esa imagen dentro de Prism o cualquier registro cuando hagamos una correlación. Como dije, yo les puedo mandar al final, cuando terminemos el webinar, la información más detallada de cómo hacerlo, para que si ustedes no tengan problema. Por último, vamos si queremos importar datos de núcleos que tenemos de Prism. Se pueden hacer, como dije, por imágenes de núcleo o se pueden traer imágenes de núcleos ya creadas. Vamos a ir, vamos a cambiar la plantilla, le decimos crear la plantilla para interpretación 1, la agregamos, eliminamos la otra, le decimos OK y vamos a irnos a lo que sería el pozo número 6. Esta información de núcleo se puede importar fácilmente de Geographic yendo File, Import, Core Data Import. Esta información de datos, de núcleo, información también ASCII. Seleccionamos cuál es el que el núcleo corresponde, en este caso sería el pozo número 6, digamos, por esto, y lo que hacemos nosotros es matchar la información. Sencillamente seleccionamos la primera línea, le decimos pairs de data y hacemos lo mismo. Peras con peras, manzanas con manzanas. Le decimos la profundidad, aquí está la permeabilidad, etc. Y le decimos importar. Al final, esa información me la debería traer aquí a Prism y me la mostraría dentro de mi registro o de mi track. Ok, ya para terminar esta parte, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, como les dije, les expliqué un poquito sobre lo de importación de imágenes y como dije, les voy a mandar a todos los presentes un correo con la explicación paso a paso con imágenes de cómo traer las imágenes rasterizadas a Prism, cómo generar una plantilla con imagen rasterizada y registro eléctrico. Tú puedes tener las dos y mostrar las dos al mismo tiempo en Smart Section o Cross Section para hacer tu correlación geológica. Okay. No veo que venga ninguna otra pregunta, entonces aquí los paso con René para que siga ya después que se importa, darle cómo trabajar con los datos. Ok, continuando con la presentación, vamos a mostrar acá, bueno, vamos a seleccionar el pozo número 20. Haciendo uso de la barra de herramientas, también pueden ver que nosotros podemos navegar a través de todos los pozos contenidos en el proyecto. En este caso vamos a abrir nuestro pozo número 20 y vamos a explicar la manera que nosotros tenemos para hacer fusiones de curvas y empalmes. Podemos ir simplemente a la barra de herramientas y buscar
las curvas que están asignadas al proyecto es este pozo. Este pozo lo vamos a usar como ejemplo porque es un pozo que contiene dos tipos de datos. Cuando fue importada la data hacia el pozo, contábamos con un grupo de curvas al cual el software automáticamente lo nombra como import 1 y otro grupo que el software nombra como import 2. Los merge que nosotros estamos viendo en este punto, como el merge 2, que es el activo, es simplemente un dato computado automáticamente por el software. El software reconoce cuando se importan los datos a qué grupo de datos él puede unir como merge y qué grupos de datos él puede unir como splice o empalme. En este caso podríamos ver los datos contenidos en cada uno de estos grupos de datos. Si seleccionamos el import one, podemos notar el tipo de curvas que posee el import one. Eso fue un LAS conteniendo gamma rays y densidad y neutron porosity. El segundo dato de curvas o grupo de curvas fueron las inducciones o resistividades y el potencial espontáneo. El software automáticamente nos generó un merge one. Vamos a darle acá a cancel y vamos a observar que en el caso de desear hacer merge manuales, nosotros también contamos con esta herramienta que es Merge y Splice. Aquí podemos ver cuáles son los datos. También hacia la derecha pueden ver las curvas de cada uno que están contenidas en cada uno de los grupos y el merge es el automático que ha realizado el software. Este segundo merge fue simplemente una prueba. Imagínense que ustedes tuvieran varios grupos de datos importados, por lo menos unos 5 datos, y ustedes quieren hacer un merge entre el 2 y el 5. Simplemente lo pueden seleccionar y con hacer un clic en el merge, él generaría un nuevo import. En este caso, si yo lo hago, él me generaría un nombre, pero ustedes también pueden renombrarlo como gusten. Okay. Ahora vamos a ver en el pozo número 21 como ejemplo. Igualmente allí podemos ver la data asignada. En este caso, en el pozo número 21, nosotros tenemos que no hay un merge, sino un splice. Este splice significa que hubo un empalme. Entonces nos vamos hacia las curvas y averiguamos qué contenía la data de importación número 1. Este grupo contiene curvas como gamma rays, inducciones, velocidad de neutrón, etc. Y al observar el import 2, que es otro grupo, otro set de curvas, también vemos datos comunes. Es decir, nosotros estamos trabajando con datos comunes. El software automáticamente él reconoce que hay data común y que esa data se diferencia simplemente en las profundidades de adquisición. Para el primer grupo ustedes pueden ver 4.200 a 6.990 y el segundo 6.935 a 8.000. Es decir, entre 6.935 y 6.990 nosotros tenemos data común y pueden haber curvas que simplemente van a ser empalmadas. Ese empalme es automático. Vamos a ver aquí. Igualmente, como lo hicimos con el merge, el splice también puede ser simplemente editado. Uno puede agrupar los dos grupos de datos importados y generar nuevos splice. Si se tienen que hacer algunas ediciones al splice porque alguna data dentro de los pozos ha estado, digamos,
con errores en las curvas, justo en los puntos de unión de esas curvas o en los puntos de empalme, nosotros podemos ver en el Curve Map, donde tenemos una opción bien interesante. Esta opción nos permite seleccionar curvas independientes donde nosotros tengamos los errores. Simplemente imaginémonos un caso como tal vez un gamma ray, seleccionamos el gamma ray y decimos que vamos a editar el punto donde se están empalmando. Estos puntos lo está haciendo exactamente a una profundidad de 6.950 automáticamente. Este dato puede ser editado. Nosotros podemos cambiar el dato y corregir cualquier problemas que se tengan en la curva. Ok, esto es básicamente lo que tengo que mostrarles con respecto a Merge y Splice. Ahora vamos a ver lo que es la normalización. Normalización, ¿qué significa la normalización? Bueno, normalmente se tiene, que es bastante común, que algunos efectos que ocurren en el pozo, como inestabilidad de pozo, la invasión o calibraciones a veces de la herramienta o defectos de detección, ellos nos pueden causar una pobre respuesta a las curvas. Y tal vez esas curvas, por venir con errores, requieran de una normalización. La normalización es una estandarización, básicamente. Es como unas variables que han sido aleatorias y que de repente nosotros queremos convertirlas en lo que es una distribución normal. O sea, algo que se asemeje más al grupo de datos. En PRISM nosotros contamos con dos opciones para hacer estas normalizaciones. Una sería a través del Curve Data Statistic, la cual vamos a demostrar seguidamente, y la otra es una nueva opción que se tiene en las últimas versiones de PRISM y de Geographic desde el 2014.2. Básicamente nosotros tenemos esta opción. Ahora vamos a ir a demostrar a través de Curve Data Statistic cómo haríamos nosotros una normalización. Para ello vamos a tomar como ejemplo una curva como la curva SP. En esta pantalla es muy importante en PRISM, ya que es donde se generan y se salvan datos estadísticos. Aquí los datos estadísticos ser transferidos a Zone Manager, se pueden también generar filtros. Aquí se pueden incluso generar capas de isomap y algunas datas estadísticas pueden ser observadas gráficamente en formas de histogramas, como análisis estadístico. Bueno, seleccionando la curva base dentro de una lista de curvas, esto puede hacerse para cualquier curva. La curva base, vamos a seleccionar una estadística que nosotros también de un grupo de estadística que ustedes pueden ver allí. Vamos a seleccionar averaje. El nombre del parámetro va a ser automáticamente renombrado con el título de la curva y el tipo de estadística que ustedes contienen. Para nosotros hacer la función necesitamos agregar ese parámetro y desde acá nosotros podemos ya crear y generar una data una vez que esté cargado. También acá se pueden seleccionar zonas de interés. Si se desean seleccionar el tope y la base, se pueden hacer simplemente cálculos, muestras estadísticas para zonas de interés. En este caso, simplemente vamos a tomar toda la curva de SP de todos los pozos y vamos a generar una data. Esa data es una data estadística que nos muestra cuál es el punto de promedio de milivoltios en las curvas SP para cada uno de esos pozos. Nosotros porque queremos normalizar, podemos salvar esta data en Zone Manager. ¿Y por qué la queremos salvar? Porque la vamos a usar para una de nuestras fórmulas de normalización. Esta data va a ser el dato estadístico de promedio de cada uno de los pozos.
para la curva SP. Tenemos que seleccionar una zona. Esta zona va a ser para el well. Si no se tiene la zona, ustedes tienen la opción de crear las zonas desde aquí, crear nuevas zonas. Bastante versátil la herramienta porque nos permite crear zonas y nos permite también crear atributos. El atributo que nosotros queremos en este momento es el SP de todo el averaje de pozos. Si no tienen el atributo, también tienen la opción de crearlo, el atributo con sus unidades, etcétera. Si el atributo es nuevo, simplemente lo salvan en la zona. Nosotros ya lo hemos creado, así que no va a ser necesario. Estamos viendo que la estadística se puede observar en manera de histograma. Este histograma nos está mostrando a nosotros simplemente cómo se desvía la data estadística en este grupo de pozos del proyecto. Encontramos que hay un pozo que está aislado dentro de la nube estadística. Ese pozo queremos saber cuál pozo puede ser. Esto lo podemos simplemente resolver seleccionando así el histograma y creando un filtro. Este filtro nos permite a nosotros de esta selección en rojo mostrar todos los pozos creo que tengo una pregunta acá. ¿Podemos exportar el JPG del histograma? No, eso no lo podemos hacer todavía. Ok, continuando, este grupo de pozos queda filtrado y nos está mostrando que el pozo 21 es el pozo que está representando la data desviada. Nosotros pues simplemente decimos ok, acá aceptamos y cerramos. Al cerrar, el filtro queda activado. Nosotros no hemos renombrado, es simplemente un filtro automático que acaba simplemente de hacerse, pero ustedes lo pueden deseleccionar. Este filtro, ¿por qué va a ser importante? Porque nos va a permitir crear nueva data. Vamos a crear ahora la data estadística para el grupo de pozos que no contienen al pozo 21, cuya curva SP está fuera de la nube de datos. Lo más importante de esta data es que el average para el grupo normalizado, vamos a decir, este es el grupo de pozos normales. En este grupo nosotros vamos a tener esta data de average y va a ser usada también en la fórmula. Entonces tenemos una constante en este momento, una constante para nuestra fórmula y tenemos las variables ya calculadas en Zone Manager. Vamos acá y cerramos esto y cerramos acá. Ahora, para culminar con lo que es la interpretación de la normalización, me voy a valer de la fórmula que les he estado hablando. Simplemente en interpretación, en la barra de herramientas, nosotros podemos seleccionar diferentes tipos de interpretaciones o de formulaciones. El usuario puede crear fórmulas en Prism y mantenerlas dentro del proyecto con un nombre propio. En este caso nosotros vamos a hablar de la normalización. Entonces, si editamos acá, podemos abrir la ventana. Una de las ventanas bastante importantes que tiene Prism para lo que es la definición de ecuaciones. En ella, pues, tenemos diferentes pestañas. Básicamente, Prism cuenta con alrededor de unas 100 ecuaciones predefinidas que pueden ser utilizadas para cálculos de las propiedades petrofísicas y otro tipo de propiedades. En este caso, vamos a hablar de la normalización
normalización. Al seleccionar normalización, vamos a seleccionar uno de los modelos de normalización mecánica. La fórmula es la que se encuentra aquí al frente. Esta fórmula simplemente le vamos a hacer una variación. Le vamos usando la fórmula típica de normalización, pero nosotros la vamos a usar con nuestra curva SP. En esta ventana de texto, aquí es donde se formulan o se pueden editar y se pueden personalizar cualquier tipo de cálculos. Los corchetes, solamente para indicar rápidamente acá, cualquier texto en esta ventana, la sintaxis que se usa es que un punto y coma nos puede permitir agregar textos. Los corchetes nos van a indicar curvas. Esto va a ser un cálculo, es decir, va a calcular una curva, y estos parámetros pueden ser simplemente constantes, con cualquier tipo de nombre, constantes o variables. ¿Cómo podemos ver esos datos? Estos son los parámetros que nosotros tenemos. Acá hemos decidido que el SP Field Average es la constante que nos estamos trayendo cuando hicimos los cálculos estadísticos. Yo les hablé de esta constante que la íbamos a tomar en cuenta, y el SP Well Average es simplemente los datos promedios para cada uno de los pozos. Entonces, en la zona acá de Well Parameters, nosotros podemos ver cuál es el promedio del SP para este pozo 21, que era el pozo desviado. Si yo cambio acá de pozos, simplemente voy a poder ver los promedios para cada uno de ellos. Ok, esta fórmula entonces nos va a generar a nosotros una curva normalizada. Ok, déjenme mostrarles entonces. Acá en el registro, nosotros después que hacemos el cálculo, simplemente venimos a las curvas. Aquí tendríamos una curva SP normal, pero la curva que acabamos de calcular ya queda demostrada, queda unida acá, y el pozo 21 en este momento nos está mostrando la curva normalizada. Ok, esto es con respecto a la normalización de la primera forma. Ahora les voy a mostrar rápidamente lo que es la segunda forma de normalización que nosotros tenemos, propia de las nuevas versiones. Vamos a seleccionar una curva, la curva SP, tal como lo hicimos anteriormente. Entonces, en esta herramienta se pueden seleccionar todos los pozos que ya se saben que contienen un comportamiento normal estadístico, y se puede agregar el pozo al cual se quiere normalizar, como ya lo sabemos, el pozo 21. Haciendo un clic en el pozo 21 vamos a tener las opciones de normalización. Esta es una herramienta bastante interesante, bien poderosa, porque las normalizaciones se pueden hacer y se pueden hasta obligar. Nosotros para el grupo de pozos acá tenemos un average de menos 8.5 para ese grupo de pozos, y mientras que el pozo problema tiene un average de 43. Aquí lo pueden observar. Simplemente usando un batch processing, nosotros podemos obligar a la curva a la curva de este pozo problema a que se comporte con, digamos, la actitud normal de la nube de pozos que queremos. Existen varias formas de trabajar con este software. Ustedes pueden ver aquí que la curva verde es la curva referencia, el input es la curva azul, y la curva roja que aparecía acá es la curva, simplemente el resultado de la normalización. Una vez que lo tienen, simplemente salvan y ya tienen una curva normalizada a través del uso de esta función. Ahora vamos a hablar, por cuestiones de tiempo, nuestro tiempo es bastante corto.
vamos a tratar de mostrar de una manera bastante rápida lo que sería el cálculo de porosidad y densidad. Para ello me voy a valer también de un grupo de fórmulas que han sido ya creadas para la interpretación de este proyecto, y nosotros lo que queremos es ver cómo se hacen estos cálculos. Volvemos acá, vemos lo que es la ventana de formulación. A ella se le llama en inglés, todo el mundo la conoce como UDE, simplemente por User Defined Equations. El UDE, en este caso, tiene un grupo de fórmulas aplicadas acá. Lo que quiero mostrarles rápidamente, porque nunca vamos a tener en este corto tiempo la manera de mostrar cómo vamos a poder hacer los cálculos de porosidad, cómo llegar a todo esto de una manera más metódica. Eso lo pueden ver ustedes en la clase de PRISM. Pero lo que nosotros queremos mostrar simplemente es que con un conjunto de fórmulas se pueden llegar a la definición de curvas que van a ser usadas posteriormente en la interpretación de nuestro registro. En este caso, la densidad-porosidad, pues simplemente está usando una fórmula bastante conocida, donde el ρ de la matriz y el Burr density están haciendo uso en la fórmula. Para los cálculos de porosidades y densidades, pues también existen datos promedios. Hay algunas condiciones que se pueden escribir para por lo menos pozos que no tengan información y que se quieren también asignar un tipo de data de porosidad, etcétera. Acá simplemente les voy a mostrar todo lo que es la formulación. No se asusten por esto. Ustedes pueden hacerlo simplemente con una sintaxis y todo ello, cada vez que se hace una fórmula, se puede evaluar. Ustedes pueden ir evaluando las fórmulas y las pueden ir evaluando a cada profundidad y observando el comportamiento de cada uno de los parámetros de las curvas. Cuando hablo de parámetros, quiero decir, nosotros tenemos la opción de colocarle los valores a las constantes, sobre todo cuando estamos usando Archie, los valores de n, de m, o sea, coeficientes de cementación, la tortuosidad, etcétera. Ellos pueden ser asignados al tipo de litología, tanto que si se van a hacer unas interpretaciones en base a las areniscas, pues nosotros podemos usar todos estos datos, como el ρ de la matriz, en este caso, y la densidad de los fluidos que estemos usando. Todo esto conlleva a simplemente calcular propiedades petrofísicas que pueden ser mostradas luego en un registro. Vamos a abrir un registro que ya tengo aquí preparado para esto. Este es un template. En este template lo que queremos mostrar nosotros es los resultados de esas formulaciones. Cuando ustedes tienen el edit, el UD, a ver, los resultados de estos cálculos, cuando hablamos de curvas de porosidad, de saturación de agua, de PEI, de la columna de hidrocarburos, todo eso puede ser ploteado simplemente si es calculado como curva. Acá yo les puedo mostrar parte de lo que hemos hecho nosotros, el cálculo del phi average. Es el cálculo de porosidades promedios y el cálculo de saturaciones. Una vez que el proyecto tiene la fórmula y calcula, nosotros podemos agregar
las diferentes tipos de curvas en la misma manera como Carlos les había enseñado anteriormente, simplemente seleccionando, agregando un track. Nosotros en este caso agregamos un track de interpretación, y a ese track de interpretación le agregamos diferentes tipos de curvas para cada propiedad. Y bueno, de aquí lo que queda es realizar las futuras interpretaciones. En este momento los voy a dejar con Carlos. Carlos va a continuar dándole algunos de los detalles de otras opciones, herramientas que tenemos dentro de Prism que les van a hacer la vida mucho más fácil. Gracias. Muchísimas gracias, René, por esa explicación tan buena. Y como decía René, en verdad, lamentablemente ahorita no se pueden exportar los histogramas, solamente un screenshot, y para importar los registros de fases tendría que saber más o menos en qué tipo de data tienes los registros de fase para enseñarte cómo importarlo. Él habló, René mencionó sobre Zone Manager y cómo importar los datos. ¿Qué me ayuda? Si ustedes quieren aprender sobre Zone Manager, yo realicé un webinar hace muy poco y lo pueden ver de nuestra página web para aprender un poco de cómo utilizar Zone Manager. Si nos vamos a Curve Statistic, tú lo que haces es seleccionar el tipo de curvas que nosotros queremos, como dijo él, vamos a decir que queremos importar los datos de Pay, y sencillamente lo seleccionamos la zona. Le decimos importar y nos venimos a Zone Manager. Zone Manager es como una gigantesca hoja de Excel que está dentro de Geographic que me permite trabajar con datos y calcular diferentes datos. René ya lo había hecho la importación del PEI, del hidrocarburo, de la porosidad veraje y toda esta información. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta información? Muy bueno, nos vamos a Layer y nosotros podemos crear un isomap layer, es decir, un mapa isópaco utilizando las informaciones de Zone Manager o la información que extraímos de las curvas de Prism a Zone Manager, y de ahí generar un mapa. Le decimos el PEI o el mapa de hidrocarburo, en este caso le damos un nombre y nos venimos a GeoAtlas. De GeoAtlas nosotros generamos ese mapa y si nos dan cuenta este es el mapa de hidrocarburo creado con los datos desde Prism a Zone Manager y Zone Manager acá. Tenemos un mapa de PEI, exactamente de la misma manera, y tenemos un mapa que nosotros creamos un mapa isópaco o en Isopack. ¿Cómo creamos este mapa Isopack? Que es bastante fácil de hacerlo. Nos vamos a Isomap, crear build, le agregamos los datos, le decimos Envolve Base, nos vamos a formación y le decimos un isocurve de tope a tope y le ponemos la formación. Este sería la base del 11, del tope del 11 a la base del 11 y creamos nuestro mapa isocurve. ¿Qué otra información le podemos tener en este mapa? Si nos vamos a Prism, le decimos Layers, le decimos crear Prism Log Layer. En podemos crear una capa que sea de los registros que tenemos dentro de Prism. Seleccionamos si lo queremos del tope, la base, cualquier formación, le decimos traerlo y podemos seleccionar el UDI y al final, dentro de GeoAtlas, nosotros podemos tener algo similar como esto. Tenemos los registros o el pedacito de registro que creemos al pozo asociado y con nuestro mapa de Isopack nos podría ayudar muchísimo más a entender la información petrofísica con geológica. Para finalizar, porque el tiempo es oro y nos queda ya muy poquito tiempo, dentro de Smart Sections nosotros podemos generar una sección geológica. Si quieren ver solamente Smart Section, también tenemos un webinar sobre esto. Generamos nuestras correlaciones y lo que le estamos hablando de crear plantillas, nosotros podemos traer diferentes plantillas dentro de Prism. Supongamos que nosotros tenemos plantillas de la que generó el RDP, nosotros sinceramente las agregamos y si el pozo tiene esa ecuación, si no se ve es porque no tenemos el UDI activado. Vamos a activarlo. Y aquí tenemos UDI, entonces tú puedes jugar con las diferentes plantillas que tenemos dentro de Prism a Smart Section. Aquí están preguntando sobre el código y depth. Si me podrías después elaborar un poquito la pregunta porque no entiendo exactamente qué es lo que quiere decir con el código y depth, pero si quieres me lo envías y yo, como dije al principio, por cuestiones de tiempo, yo les puedo responder a todos al final de la presentación y fácilmente les digo los flujos de trabajo. Ok, para culminar, nos vamos a la presentación
tenemos que Prism es una interpretación integral entre disciplinas, donde ustedes pudieron ver que se pudo integrar well-based, smart section, correlaciones, mapas, petrofísica, todo en una misma base de datos. Yo no tuve que exportar y importar data, la data fue una base de datos única. Prism es una herramienta para análisis petrofísico muy robusta, lo cual se integra con otros módulos. Puedes hacer cualquier tipo de petrofísica, no necesitas tener un super software. Aquí se puede hacer todo. Tenemos clientes que hacen petrofísica súper avanzadas utilizando Prism porque se conocen todos los trucos de Prism. Incorporación de análisis petrofísico a secciones geológicas. Creación de mapas utilizando datos de Prism, como se dieron cuenta, en correlación o en relación con Zone Manager. Y fácil de utilizar. Los siguientes pasos, si quieren repetir el webinar, pueden ir a esta página. Igualito le vamos a enviar un link con el webinar. Si quieren hacer una prueba de 2015, pueden ir a www.lmkr.com Geographics Demo. Y podemos hacer /demo, o si necesitan una cotización, pueden ir products@lmkr.com o contactar a César Bolívar, que es el vendedor de la zona. Vi la pregunta de las fases y te lo voy a responder con un correo porque en verdad ya el webinar estamos pasando el tiempo, pero no se preocupe, yo te lo voy a responder a todo el mundo. Es para entregar las fases, cómo están los datos de las fases y todo eso. Y eso te lo vamos a responder dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por su atención. Disculpe por lo largo del webinar, pero un tema bastante extenso y quedaron muchas cosas por trabajar. Y si estarían interesados, nosotros podemos hacer otra Prism 101 básicos, pero una segunda parte si estarían interesados. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias, René, por esta presentación tan explícita. Como comentó Carlos, nosotros tratamos en muchos casos de hacer las presentaciones basadas en los comentarios y sugerencias de nuestros clientes y nuestros usuarios. Estamos planificando hacer unas presentaciones de creación de mapas, tanto sísmicos como geológicos, para una próxima presentación, y al igual que con el uso de GeoAtlas y Map. Y también estamos planificando hacer una presentación con respecto a Size Vision. Pero si en dado caso ustedes tienen algún tópico o una serie de tópicos específicos que quisiera que presentáramos al grupo en general, le agradecemos su cooperación en enviarnos la información a nuestro correo electrónico que Carlos les mostró anteriormente, o si quieren directamente a mi correo electrónico, cbolivar@lmkr.com, y ahí me pueden enviar las preguntas, yo se las dirigiré al equipo de trabajo directamente. Gracias por su atención, que tengan un excelente